Alumnas y alumnos del profesor EDC, muy buenas noches y bienvenidos a este filosofando, a este domingo de Pascua. Y quiero platicar hoy en relación a, a este día tan especial. Quiero platicar acerca de el sentido de lo sagrado. Para empezar, ¿qué tiene que ver esto con los filos? Bueno, esta eh, es mi única pieza que le puedo llamar una safe queen. Es decir, es el filo que jamás voy a usar. Así lo conocemos en el mundo de los filos, en el habla inglesa, the safe queen, digamos la reina que no se toca. ¿Ok? Eso es lo que vendría significando. Y obviamente pues este es nada más un abrecartas, pero no es un abrecartas o una reproducción miniatura cualquiera. Por lo menos no lo es para mí. Esta espada es una representación de la tizona. La tizona fue la espada de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Y mi primer encuentro con el Cid era muy pequeño, no recuerdo la edad y no estoy seguro quién fue primero, si fueron las leyendas arturianas y Excalibur o si fue el cantar del mío Cid. Pero casi estoy seguro que fue el Cid. Y para mí, para mí, la historia del Cid marcó mi vida para siempre. No recuerdo obviamente a la perfección, ¿verdad? Fechas, lugares, etcétera, etcétera. Pero lo que sí recuerdo, creo, pues es la esencia de cómo vivió este enormísimo personaje, este gran hombre y un titán como ser humano, en todo el sentido de la palabra. A partir de la historia del Cid, y si no se la saben, les recomiendo que lo lean, que lo googleen o que vean una película mínimo, porque realmente es admirable y es un ejemplo de vida. Podremos no estar de acuerdo con algunas cosas, eh, no, no tenemos ese sentido de lealtad tan firme, inamovible, que tenía el Cid, a pesar de que su rey era un hijo tirano. y eh, pero pero es una historia eh, que creo, por lo menos en mi caso, cambió mi vida a muy, muy pequeña edad, muy escasos años, y viene a ser representado ese cambio, esa conciencia de algo a lo que aspiraba eh, a través de esta espada, de la tizona, a través de la palabra Sith, Babieca. Eh, entonces,
adquieren estas palabras un sentido mucho más profundo y un sentido mucho más amplio, que trasciende el tiempo, porque pues les estoy hablando de 5 años o menos, y la manera en que me conmovió y que ha guiado de alguna u otra manera esta historia, mi vida. Tengo en mi mente, eh, con mucha claridad, tres filos que son eh, importantísimos para mí. El primero, la tizona. El segundo, Excalibur, que pues desgraciadamente no tengo su representación y tampoco la representación del tercero. Entonces el segundo vendría siendo Excalibur y el tercero la katana. Y si se fijan, estos filos tienen un significado sumamente profundo por lo que implica alrededor de ellos, por las personas que las empuñaron, los ideales con los que vivieron, los valores que defendieron, y vienen a ser representados precisamente en estos filos. Tengo aquí pues digamos mis filos que de alguna manera me remiten también un poco a eso. Yo creo que mi gran amor por los filos viene de ese entonces. Yo no soy coleccionista de toda la vida, ni he coleccionado desde... No, 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 no. Es relativamente reciente el que me empecé a coleccionar, y a coleccionar porque los uso, porque me vi en una situación de vida donde empecé a aprender a usar filos a través de las hachas hasta llegar a las navajas. Pero ese amor siempre ha estado ahí, esa admiración por esas espadas, por estas tres espadas en lo particular, y por lo que implica cada una de ellas. Vienen desde que me contaron la historia del mío Cid y las leyendas arturianas sobre Camelot y Arturo, Merlín y Excalibur, y obviamente sobre los honorables guerreros samurái, que por ejemplo aquí vienen a estar representados por esta geometría tipo tanto, más tirándole a un tanto japonés que un americano, y que bueno, saben, esta es esta es mi navaja consentida, mi preferida. Es una belleza, y esa belleza tiene significado, lo cual la hace más especial. Y entonces, este día tan especial, de resignificar viene, por eso está relacionado con los filos. Y la Pascua, como ya mencioné, todas estas palabras que están relacionadas al resucitar, al renacer, al resignificar, etc., nos dan la oportunidad de rehacernos. No importa, creo yo, la creencia. No importa si no creen en nada.
pero lo que se me hace importante es en poder rehacernos a nosotros mismos, poder modificarnos de acuerdo a los tiempos. El ser humano sigue en este planeta precisamente porque ha sabido adaptarse, porque el adaptarse es necesario y es una fuerza que muchos otros seres vivos no pudieron lograr, porque no pudieron adaptarse. La espiritualidad para mí está sumamente vinculada con los filos. Es una búsqueda de mi santo grial. Podrán decir, no, ya dijiste que, profe, ya dijo que su Hinderer, esta en particular, es su Excalibur. Sí, puede ser, o así es. Pero es muy diferente Excalibur al Santo Grial. Y me refiero al Santo Grial, con todo respeto, por supuesto, pero como esta maravillosa leyenda o historia, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, si tomase el Santo Grial como una trinidad, y que es curioso, ¿no? Porque se da esta trinidad también entre las tres espadas más significativas en mi vida, la tizona, Excalibur y la katana. Una trinidad ahí. Cuando entré al mundo de los filos, ¿verdad? Y escuché precisamente esto de la Santísima Trinidad de los filos, pues obviamente tenía que conseguirlo y lo conseguí. Pero creo que está más relacionado precisamente con esta búsqueda de lo sagrado, con esta búsqueda de en el mundo de las leyendas japonesas, del anime y de el manga y de otras, por supuesto. Se habla sobre, en inglés se dice a true blade, que se traduce como una espada o un filo puro, verdadero. Y esa búsqueda de esa espada verdadera, esa hoja perfecta, ese filo puro o perfecto. Y es una búsqueda tanto externa como interna. Y el poder, para mí, el poderlo relacionar con los filos me aclara muchas cosas y me va aclarando muchas cosas y me entusiasma y me emociona muchísimo, muchísimo, porque está relacionado con una cuestión que es muy íntima y que es precisamente esta cuestión del Cid campeador, esta cuestión de las tres espadas sagradas, mágicas, como le quieran llamar, que son para mí, y esta cuestión de lo sagrado, esta cuestión de los días sagrados o de guarda y de lo perdido que está el ser humano. Cuando me pongo a analizar algo que también me gusta hacer muy, muy seguido, es pues el poder ver, el observar, el analizar la situación del ser humano contemporáneo y dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es algo que no lo hago solo hacia afuera, sino hacia adentro. De dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy.
y al mismo tiempo pues vamos en el mismo barco y por eso volteo a ver a la sociedad o a las sociedades como tal y cuestionarme estas cosas. Y creo que hemos perdido eh, ese sentido de lo sagrado. Eh, es importante y más en estos días con lo que estamos viviendo, mantenernos enfocados. Yo sé perfectamente lo difícil que puede ser levantarse todos los días ante la situación que estamos viviendo económicamente, de salud, de decesos, de inseguridad, de economía, de política, de ecología, etcétera, etcétera. Pero también recuerdo un dicho que mi madre repite muy seguido y que mi bisabuela lo hacía con ella y es la ociosidad es madre de todos los vicios. Y exactamente eh, cuando le damos apertura a la mente de mono, como se dice, se le llama en el budismo, esta va a brincar, esta va a deshacer, esta va a ponernos de cabeza. Pero cuando la mente, entrenamos a la mente a enfocarse, no le permitimos a esta mente de mono ponernos de cabeza o poner nuestra vida de cabeza, sino exactamente la dirigimos, la enfocamos hacia donde nosotros queremos ir y que no sea al revés, que esta mente de mono tome el control de nosotros y nos lleve a donde se le pegue la gana. Hablo de muchas cosas y es difícil de explicarlo. Eh, Porque precisamente pues estoy tratando de abarcar quizás demasiados temas, pero es algo muy sencillo. Quise relacionar, porque así lo veo, lo mágico, lo sagrado, lo que le da sentido a mi vida, con los filos y con un día especial que, como he dicho, y si no, pues lo aclaro, yo respeto profundamente todas las religiones y a sus grandes personajes los veo como maestros. Hay algo que aprenderles a todos. Así es que eh, no importa si es una u otra religión, el, creo que el chiste para mí es poder aprender lo mejor de cada una de ellas o de cada uno de los personajes con los que nos crucemos. Llámese Jesús, llámese Buda, Padmasambhava, llámese un gran celta Merlín, llámese el dios Odín, llámese Yahvé, llámese Mahoma, etcétera, etcétera. Son grandes personajes eh, y creo que podemos aprender de ellos. Yo trato de hacerlo. Y de esta manera llego al día de hoy donde puedo ver cómo se recurre a falsos espejismos, cómo nos engañamos a nosotros mismos. Y todo esto repercute en la realidad que estamos viviendo. Por eso los filos me gustan también tanto, porque son cosas muy sencillas, son artículos, artefactos muy sencillos y muy honestos. ¿Qué es lo que hace? Corta. ¿Qué es lo que hace una mente enfocada? Corta. Corta la ignorancia, corta la inquietud, corta con la mente del mono. Corta con los enemigos,
los enemigos que están adentro de uno mismo y que deben ser tomados en cuenta porque son los enemigos a vencer. Y quizás estos filos no los alcancen. Quizás estos solo sean una representación de aquellos filos que sí los pueden alcanzar. Los filos de lo sagrado, los filos de lo espiritual, que desgraciadamente estamos olvidando y hemos olvidado en muchos casos. Les recuerdo que hay más, hay mucho más que lo material. Y no permitamos que algo tan bonito como el mundo de los filos se ensucie. Y no permitamos que nuestras vidas pasen desapercibidas y dejen de ser vidas espirituales, sea cual sea su tradición o su creencia. Creo sinceramente que esto que ven aquí, por muy simplista que parezca, ha salvado mi vida muchas veces. En particular, esta espada. Espero que tengan una excelente semana, que tengan un propicio renacimiento o reinicio o rediseño o un resignificado, y que lo compartan con otros. Así pues, los dejo con esta imagen y con mis mejores deseos. Al filo de la navaja vivimos y hay que saber caminar sobre ese filo. Profesor EDC, fuera.